capítulo 3 de la tercera temporada de una popular serie de televisión llamada El Mentalista, que llevó por título Con sangre en las manos, fuimos testigos de cómo el personaje principal, Patrick Jane, se enfrenta y conoce por primera vez a una institución denominada Visualizar, la cual tenía como objetivo principal desarrollar las cualidades y capacidades humanas a través de diferentes técnicas muy variadas y muy diversas. Una de esas técnicas, haciendo referencia a lo que nos cuenta esta historia, es el control coercitivo, que no es para menos, no es un tema menor, ya que este concepto, el de control coercitivo, es ya desde septiembre del año pasado, de 2020, una asignatura obligatoria en el Reino Unido. Esto derivado de las consecuencias, graves consecuencias que puede tener en las relaciones interpersonales el uso de estas herramientas. Pero profundizando un poco más, ¿qué sucede si estas herramientas se institucionalizan, se forman parte de una dinámica grupal, de una dinámica incluso empresarial? ¿Hasta dónde puede llegar a profundizarse esta problemática? Precisamente en el tema de hoy, denominado cultos coercitivos, hablaremos un poco acerca de esto. Los cultos coercitivos o las sectas coercitivas, como se les denomina también, son generalmente asociaciones, organizaciones, comunidades, en su generalidad con una tónica religiosa, aunque pueden tener otro carácter, y en el cual sus miembros comparten ideas, principios o enseñanzas distintas y separadas a lo que se conoce como tradicional o dominante. Algunos otros autores mencionan también que estas relaciones en los cultos coercitivos se definen como aquellas en las que un ser humano hace uso de la manipulación psicológica, convence a una o a varias personas de que él o ella, el líder principal, posee algún tipo de poder, don divino, conocimiento especial o iluminado, consiguiendo que estas personas, los seguidores, generen una dependencia prácticamente total hacia las personas que se denominan a sí mismas líderes de estas organizaciones. En las sectas coercitivas, que también son mencionadas incluso con el despectivo nombre de sectas destructivas, se pueden identificar también características de grupos totalitarios que a través del control coercitivo y de algunas técnicas captan a las personas, las someten a una dependencia grupal y normalmente utilizan técnicas para manipular, influir y controlar a estas personas y convertirlas en adeptos sumisos y obedientes que siguen esta corriente con la plena convicción y devoción a un líder o la doctrina que esto predica. La historia de la humanidad no ha estado exenta de estas prácticas y probablemente dos de los momentos claves en la historia de estos cultos coercitivos los encontramos precisamente con una tónica religiosa, el caso de Jim Jones, quien el 18 de noviembre del año 1978, en una isla de la Guyana llamada Johnstone, en honor a Jim Jones, obviamente, 918 personas deciden quitarse la vida, principalmente consumiendo cianuro. Esto sucede en lo que se llamaba en ese momento el Templo del Pueblo Mayor y ha sido catalogado como el mayor suicidio colectivo de la historia. En años más recientes, el 19 de abril del año 1993, Vernon Wayne Howell, mejor conocido como David Koresh, el líder de la secta davidiana, fue acusada junto con su congregación de abusos a los derechos humanos hacia las personas y tenencia ilegal de armas de fuego. El FBI y algunas autoridades hacen un sitio a las afueras de su congregación, son recibidos a tiros y el saldo de este ataque, de este asalto en un rancho de Waco, Texas, fue 69 adultos y 17 menores que pierden la vida, además de algunos miembros de los equipos de asalto, de los oficiales que encabezaban esta acción judicial. Pareciera que el contexto de las sectas coercitivas o los cultos coercitivos pudieran quedarse únicamente en este plano, en el plano religioso. Sin embargo, estas tipologías de sectas persiguen diferentes objetivos. Uno de ellos puede ser el objetivo religioso, pero también detrás de ellos y en la actualidad existen muchos que persiguen fines culturales, esotéricos, terapéuticos, pero que en realidad son medios que utilizan estas sectas o estos grupos de personas para atraer, captar y convertir y adoctrinar
por lo que se las reconoce o identifica, ¿no? El nombre o la línea de pensamiento que ellos tengan. Estas agrupaciones perjudican y generan daños tanto a las víctimas que las captan como a sus familiares y a la sociedad. Y quisiera agregar aquí a las empresas. Tristemente, la necesidad de buscar el desarrollo personal derivado del estrés moderno, derivado de la ansiedad, la búsqueda del éxito a toda costa, las fórmulas mágicas para lograr resultados inmediatos sin pasar por un esfuerzo demasiado intenso, o la búsqueda de la trascendencia que tenemos los seres humanos ha volcado que estas ideologías y estas maneras de pensar vayan calando muy fuerte al interior de las empresas. Muchas de ellas bajo el mal llamado principio o curso de capacitación, donde nos ofrecen temas muy variados, disfrazándolos en ocasiones de coaching, de acciones de crecimiento personal, liderazgo y una serie de nombres rimbombantes que van con la finalidad de captar adeptos y generar un público cautivo. No siempre, cabe mencionar, son expertos en lo que predican. Es una fachada que generalmente se utiliza para adentrarse a estas organizaciones, a las empresas, o bueno, a través de las empresas, empezar a captar adeptos con la filosofía que ellos manejan, ¿no? Y que generalmente va acompañado de estos logros, de las metas personales y profesionales que se van a ver potencializadas al formar parte de este grupo especial, de esta élite, de esta selección de los más aptos, de los más fuertes para poder lograr un pleno desarrollo. ¿Qué características tienen estas sectas empresariales, como se les ha llamado actualmente? Y bueno, este tema me parece tan importante compartirlo con ustedes que de hecho estará estructurado en dos partes. Hoy estoy compartiendo con ustedes este panorama general, pero les invito a estar muy pendientes del complemento, que será un caso específico, un caso de estudio que voy a compartir con ustedes para ver cómo pueden llegar a formar parte, a enquistarse dentro de las dinámicas de algunas empresas. Bueno, el periódico La Jornada, en su edición del 29 de mayo de 2019, citando a una socióloga, doctora en sociología, Alexandra Stein, nos menciona que las sectas corporativas las podemos identificar bajo una serie de parámetros para clarificar su modo de operación, que normalmente coinciden con muchas de las otras sectas que habíamos hablado inicialmente. Por lo general hay un líder carismático y autoritario que siempre tendrá la razón, que tendrá la iluminación, el conocimiento, por diversas fuentes, porque probablemente es un ser especial, dotado de inteligencia y de habilidades superiores al promedio. Seguramente será un líder que parte de su vida exploró algunos secretos en lugares muy recónditos del planeta, encontró ciertos libros, ha tenido ciertos mensajes incluso, y no es para broma lo que estoy comentando, porque es una realidad que se está haciendo presente ya de muchas formas con consecuencias muy graves en las empresas. Esta es una de las características, el líder carismático y autoritario. Número 2. Son empresas que generalmente muestran un formato jerárquico o autoritario, porque hablamos no solo de empresas que están ofreciendo estas capacitaciones con la finalidad obviamente de generar un recurso inmediato, pero con el deseo principal de obtener un público cautivo. Es decir, este curso lo vas a complementar con otro más, y luego con otro más, y luego con otro más, y un cuento de nunca acabar, en el cual poco a poco te irán adoctrinando en estas filosofías mágicas que pueden llegar a vender. Tercer punto, hay una ideología total y absoluta. La verdad únicamente corresponde a este grupo, a esta empresa. Mi capacitación, mi metodología es única, nadie más te la ofrece. Solo conmigo podrás lograr tus desarrollos personales. Lo que yo pienso es lo que da resultado. Lo vemos incluso en algunos influencers que están ahora de moda también circulando en internet, ¿no? Todas las claves del éxito, las claves para vender más, las claves para hacerte millonario en 3 breves pasos. Vemos características muy marcadas de esta tendencia que probablemente no tienen un peso tan grande como para considerarse una secta en toda la cabalidad, pero créanme, sí generan graves daños en la psicología
y en el desarrollo personal de muchos de los que confían en estos supuestos secretos o iluminaciones, acompañados obviamente de una mercadotecnia para que compres los productos, los libros, los audios, las conferencias que te van a vender en línea, que no serán, por cierto, muy accesibles en la mayoría de los casos. Cuarto punto, hay una persuasión colectiva, una especie de lavado de cerebro, que incluso llega a aislar a los miembros, a quienes se van adentrando a estos cultos coercitivos, de su propia familia y de sus amigos. No quiero profundizar mucho en este punto porque lo vamos a complementar, como les mencionaba, con un ejemplo directo de toda esta caracterización, pero puedes darte una idea, ¿no? Lo importante es adueñarse de la persona, de sus pensamientos, de sus acciones, obviamente de su dinero, para obtener pues un beneficio exponencial por esta supuesta metodología para el desarrollo personal. Y un quinto punto, hay una explotación de seguidores y una potencial violencia. Se puede llegar a generar inclusive violencia física, emocional, eh, psicológica a los miembros, ¿no? De momento puede ser que al llegar a este punto del audio consideres que está siendo demasiado exagerado este proceso, pero te vuelvo a repetir, no te pierdas el siguiente podcast que hablará a profundidad de un caso muy común y probablemente conocido por ustedes en relación a este tema. Y aquí cabe la pregunta, tenemos ahora una gran cantidad de líderes y patrones, dirigentes de empresa, que en ocasiones pueden llegar a sentirse dueños no solo de la conducta del empleado, sino hasta de su conciencia. Y hay que tener mucho cuidado. En la actualidad muchas empresas están abriendo la puerta a este tipo de organizaciones sin escrúpulos que están vendiendo humo, que están vendiendo un producto que va a generar en cierto momento una réplica y va a ser necesario pues para lograr el resultado que uno quiere, una serie de erogaciones económicas y en el que al final de cuentas, si el resultado que tú esperas no lo logras, pues entonces el problema es tuyo. El problema es porque no le tuviste demasiada fe al esquema, porque seguramente trataste de hacer algunas trampas respecto a lo que se te planteaba, porque no has tenido la suficiente obediencia. Y es la manera en que tristemente muchas de estas pseudoterapias se están vendiendo. Incluso terapias que van un poco más allá del plano empresarial, terapias que están atentando contra familias, contra la dignidad de hombres, de mujeres, de niños, en el afán de tener una respuesta sencilla, industrializable, empaquetable, es decir, tu desarrollo personal te la puedo vender tal como te vendo un agua embotellada, una botana de tu preferencia, así también se puede vender y ten la certeza de que vas a lograr resultados que nunca antes habías logrado, ¿no? Tu pleno potencial como ser humano. Hay que tener especial cuidado si tú eres responsable de alguna organización, de qué tipo de capacitación estás llevando a tus empresas. Y bueno, si tú estás en la búsqueda particular, individual, de un desarrollo personal, ten mucho cuidado en manos de quién pones tus emociones, tu información personal, tus sueños, tus metas, porque no siempre las personas o las instituciones en las que estás confiando, además como cliente o usuario de estas eh, metodologías o de estas herramientas o sugerencias para el desarrollo personal, son las más capacitadas. Bueno, lo de menos sería que no tengan la capacidad para poder realmente llevarte al punto que ellos están ofreciendo como producto, como servicio. Eso sería lo de menos. Lo más grave es cuál es realmente la intención final, qué se espera lograr con esta capacitación o con esta dependencia que se puede llegar a generar. Probablemente, no sé, en lugar que me escuches, tengas mayor cercanía con estos temas. Probablemente en nuestro país, en México, donde grabo este podcast, es algo relativamente nuevo, es algo todavía que tiene muchas características de ponerse en duda, ¿no? En tela de juicio, pero créeme, con el ejemplo que hablaremos más adelante y con muchos temas que iremos tocando en variedad de podcasts también en esta temporada y espero que existan muchas más,
nos daremos cuenta de que la realidad empresarial, la globalización que estamos viviendo en la actualidad con las tecnologías de información, han hecho de este negocio un arma de doble filo. Por un lado, ofertas innumerables y por otro, el riesgo de poner tus metas, tu desarrollo personal en manos de otras personas. Espero que hayas disfrutado mucho de esta breve reflexión de cursos, cultos coercitivos, sectas coercitivas, organizaciones coercitivas también, como se les llama. Y bueno, coméntame, puedes enviarme un correo electrónico en la dirección que estoy agregando en la descripción del presente podcast. Te invito a que compartas esta información con alguien que consideres puede interesarse, que profundices más en el tema. En realidad el podcast es una pequeña ventana abierta que pretende formar esta conciencia en esto y muchos temas relacionados con la empresa, con la innovación, con el desarrollo de las instituciones. Espero que lo hayas disfrutado. Yo soy Max Villanueva. Es un gusto estar contigo de nuevo en este podcast de Visión Inteligente de Negocios y espero próximamente escuches y compartas y descargues este y todos los demás podcasts que hemos compartido. Un gusto saludarte.